La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 35. 7. La diversidad humana. 2. En nuestra época, las estructuras sociales están habitualmente organizadas bajo estados políticos. En relación con el poder, y también en otras muchas relaciones importantes, la unidad de estructura social más amplia es el Estado-Nación. El Estado-Nación es ahora la forma predominante en la historia del mundo y, como tal, un hecho importante en la vida de cada individuo. El Estado-Nación ha escindido y organizado, en grados y maneras diversas, las civilizaciones y los continentes del mundo. La medida de su expansión y las fases de su desarrollo son pistas importantes de la historia moderna y hoy de lo universal. Dentro del Estado-Nación están organizados ahora los medios políticos y militares, culturales y económicos, de decisión y poder. Todas las instituciones y los ambientes específicos en que la mayor parte de los hombres viven sus vidas públicas y privadas están organizados ahora dentro de uno u otro de los Estados-naciones. Los investigadores sociales, desde luego, no siempre estudian solo estructuras sociales nacionales. El hecho es que el Estado-Nación es el armazón dentro del cual sienten más frecuentemente la necesidad de formular los problemas de las pequeñas y las grandes unidades. Otras unidades son consideradas de mejor gana como prenacionales o como postnacionales. Porque, naturalmente, las unidades nacionales pueden pertenecer a una de las civilizaciones, lo que suele querer decir que sus instituciones religiosas son las de una u otra de las religiones mundiales. Los datos de civilización y otros muchos pueden sugerir maneras de comparar la actual diversidad de Estados-naciones. Pero tal como las usan escritores como Arnold Toynbee, por ejemplo, me parece a mí que las civilizaciones son cosas demasiado desparramadas e imprecisas para ser las unidades primas, los campos de estudio inteligentes de las ciencias sociales. Al elegir la estructura social nacional como nuestra unidad genérica de trabajo, adoptamos un plano conveniente de generalidad, un plano que nos permite evitar el abandono de nuestros problemas y abarcar las fuerzas estructurales manifiestamente implícitas en muchos detalles y perturbaciones de la conducta humana actual. Además, la elección de estructuras sociales nacionales nos permite afrontar más fácilmente las cuestiones importantes de interés público, porque es dentro y entre los Estados-naciones del mundo donde, para bien o para mal, están sólidamente organizados ahora los medios efectivos de poder y, en consecuencia, en grado considerable, de forjar la historia. Es cierto, desde luego, que no todos los Estados-naciones son iguales en cuanto a su poder para forjar historia. Algunos son tan pequeños y dependen tanto de otros que lo que sucede en ellos solo puede entenderse estudiando los estados que son grandes potencias. Pero ese es simplemente otro problema de la clasificación útil de nuestras unidades, las naciones, y de su estudio necesariamente comparativo. También es cierto que todos los Estados-naciones reobran entre sí, y algunos grupos de ellos proceden de contextos tradicionales análogos. Por eso es cierto que toda unidad de regular tamaño que podamos elegir para el estudio social. Pero eso es cierto de toda unidad de tamaño regular que podamos elegir para el estudio social. Además, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, todo Estado-nación capaz de ello se ha hecho cada vez más autosuficiente. La mayor parte de los economistas y de los cultivadores de las ciencias políticas consideran evidente que su unidad primordial es el Estado-nación. Aun cuando se interesen por la economía internacional y las relaciones internacionales, deben trabajar estrechamente en relación con diversos y específicos Estados-naciones. La condición y la práctica continuada de los antropólogos son, naturalmente, el estudio del conjunto de una sociedad o una cultura, y cuando estudian sociedades modernas, intentan de buena gana, con éxito variable, comprender las naciones como todos. Pero los sociólogos, o más exactamente los técnicos de la investigación, que no tienen un dominio muy firme del concepto de estructura social, con frecuencia estudian las naciones en escala dudosamente grande. Indudablemente, se debe esto al prejuicio de que la recolección de datos puede hacerse de manera menos costosa solo en unidades en pequeña escala. Esto quiere decir
desde luego, que su elección de unidades no está de acuerdo con lo que es necesario para cualesquiera problemas que hayan escogido. Antes, al contrario, el problema y la unidad están determinados por la elección del método. En cierto modo, este libro es, en su conjunto, un argumento contra ese prejuicio. Creo que cuando la mayor parte de los investigadores sociales se ponen seriamente a estudiar un problema importante, les resulta muy difícil formularlo en relación con una unidad menor que el Estado-Nación. Esto es exacto en lo que se refiere al estudio de la estratificación social y de la política económica, de la opinión pública y de la naturaleza del poder político, del trabajo y del asueto. Ni siquiera problemas de gobierno municipal pueden formularse adecuadamente sin una referencia plena a la estructura nacional. Así, pues, la unidad del Estado-Nación se recomienda por sí misma por un alto grado de evidencia empírica accesible a todo el que tenga experiencia del trabajo sobre los problemas de la ciencia social.